¿Alguna vez has dado vueltas en la quietud de la noche, con encuentros extraños cuyo significado no puedes identificar? Esa sensación podría ser más que inquietud. Podría ser un susurro de algo más grande, a lo que quizás debas prestar atención. ¿Cómo se comunica Dios contigo en la noche? ¿Cómo sabes cuándo Dios está tratando de captar tu atención mientras duermes? Sigue leyendo mientras examinamos señales que prueban que Dios está tratando de alcanzarte. Antes de continuar, emprendamos este viaje juntos. Suscríbete y permanece conectado al mensaje de Dios. Amado, entiende que Dios es espíritu y se comunica de manera diferente a nosotros. Los humanos se comunican mediante palabras, señales, tacto y sentimientos, pero Dios se comunica de manera más profunda. Algunos creyentes piensan que Dios solo puede hablarles a través de una voz audible, pero Dios puede hablarles con su Espíritu Santo que está en ellos. Si eres salvo y has recibido su provisión de salvación en Jesucristo, tienes acceso al Espíritu Santo que ahora vive en ti. El Espíritu Santo siempre comunicará las cargas en el corazón de Dios a través de varios medios. Comprender cómo se comunica Dios te enseña a estar atento y sensible a señales y sensaciones extrañas a tu alrededor. En lugar de generalizar tus experiencias como coincidencias, podrás saber cuáles son mensajes directos de Dios y cuáles no. Además del día, Dios también utiliza tu temporada nocturna para conectarse con tu espíritu. La noche no es solo para dormir, sino un período de encuentros increíbles para quienes son sensibles en el espíritu. Hay distracción limitada en la noche, y tu espíritu está tranquilo y alerta para recibir instrucción y dirección divina. En este texto, abriré tus ojos a 10 señales principales de que Dios está tratando de captar tu atención por la noche, para que puedas responder a su llamado cuando las veas. Es hora de maximizar tu temporada nocturna y ser más sensible. ¿Cuáles son estas señales? Señal 1. Una extraña voz audible. Dios puede llamar tu nombre por la noche para captar tu atención hacia Él. Aunque esta puede ser una experiencia rara, no está fuera de la operación de Dios. Samuel era un niño que servía con Elí en el templo, y una de las noches antes de quedarse dormido, Dios lo llamó. En 1 Samuel 3:4, la Biblia dice: Entonces el Señor llamó a Samuel, y él respondió: Aquí estoy. La Biblia registra que Samuel corrió hacia Elí después de escuchar la voz, porque pensó que era Elí quien lo llamaba. Elí le convenció de que no lo había llamado. No fue hasta la tercera vez que Elí le dijo a Samuel que dijera: Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Samuel aún no conocía la voz de Dios. Dios puede hablarte usando su voz audible para captar tu atención por la noche. Puedes estar demasiado ocupado por la noche, incluso en la cama, pero en el momento en que escuchas una voz llamarte por tu nombre de manera firme y autoritaria, te pone en orden. Dios puede llamar tu nombre audiblemente para ponerte en orden. Dios también puede llamar tu nombre para invocar reverencia y temor hacia Él. Muchos creyentes trivializan la voz de Dios, desobedecen y no tienen temor de Él, porque Él les habla como un cordero, no como un león. La Biblia registra un periodo en el que Dios llamó a los israelitas a una montaña para que pudiera hablarles. Después de ver los truenos y los relámpagos, desarrollaron temor y reverencia hacia Dios y le dijeron a Moisés que actuara como intermediario entre ellos y Dios. La voz de Dios viene con autoridad y claridad. Comanda respeto y atención. Dios también puede hablar en una voz audible para despejar tus dudas. Un creyente joven puede confundir la voz de Dios con la voz de su mente, porque no sabe la diferencia entre ambas. No tiene experiencia, pero cuando la voz de Dios te habla por la noche, tus dudas se aclaran y de inmediato te inclinas en reverencia a su presencia. Esta no es una de las formas más comunes en que Dios habla a sus hijos. A menudo usa este enfoque cuando un creyente ha hecho oídos sordos a las instrucciones y advertencias de Dios, o cuando las dudas y temores nublan el corazón de un creyente joven. Imagínate si Samuel hubiera escuchado la voz de Dios hablando en su mente. Habría asumido que era cualquier cosa menos la voz de Dios. La voz de Dios expulsa el temor. Si escuchas a Dios llamándote por la noche, Dios está tratando de alcanzarte y quiere que respondas a su llamado. Al igual que en la historia de Samuel y el apóstol Pablo, cuando escuchas la voz de Dios, tu actitud debe ser de reverencia y rendición. Tienes que humillarte ante su voz e inclinarte en honor.
Cuando el apóstol Pablo se encontró con la voz de Dios en su camino a Damasco, lo llamó Señor por el aura y el poder que acompañaban su voz y la luz brillante. Cuando escuches la voz de Dios, no intentes actuar con orgullo. En cambio, humíllate ante Él. La Biblia dice en Santiago 4:10, «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Si tiemblas ante su voz, Él te levantará y te exaltará». Señal 2. Un profundo anhelo de conexión espiritual. Otra señal que Dios puede darte por la noche para decirte que está tratando de alcanzarte es plantar un deseo y anhelo por lo espiritual o lo sobrenatural. Los humanos actúan según sus deseos. La Biblia dice que el Señor nos dará los deseos de nuestro corazón. La Biblia también dice que como el hombre piensa en su corazón, así es Él. Cuando Dios intenta alcanzarte por la noche, planta un anhelo profundo por Él. Esa conexión espiritual es lo que te atrae hacia Él. Si ese anhelo no está allí, será difícil para cualquiera acercarse a Dios. El rey Salomón dijo, «Atráeme, y correremos tras ti». Nadie puede venir al Padre excepto que Dios lo atraiga. Cuando tienes un profundo anhelo de orar y conectarte con Dios, Dios está diciendo que ores y que tiene un mensaje para transmitirte. Debes haber notado ciertos periodos en tu día en los que tienes un corazón cargado para orar. Puedes sentir la necesidad de orar o percibir la urgencia de la oración. Es Dios tratando de alcanzarte porque hay algo que necesitas saber. También debes atender el llamado de inmediato. Algunos creyentes descuidados han perdido inadvertidamente la provisión de Dios para dirección, advertencia y guía, porque eligieron ignorar las señales que tenían de Dios. Dios no está limitado por el tiempo, pero todo ser humano está limitado por él. Cuando Dios te impulsa a acercarte a Él, se basa en algunos factores, incluyendo el tiempo. Si Moisés no hubiera vuelto a ver la zarza ardiendo, la hubiera ignorado y regresado a la escena más tarde, habría perdido la experiencia de la zarza ardiente. Fue porque vio la señal y de inmediato volvió para ver ese espectáculo increíble. Entrénate para reconocer las señales de Dios y responde a ellas rápidamente. No basta con saber que Dios te está llamando a tener comunión. Debes preguntarte, ¿qué vas a hacer al respecto? Si te quedas inactivo, negándote a prestar atención al llamado, perderás la provisión de Dios para alcanzarte. Si un vacío en tu corazón constantemente te impulsa a orar y pasar tiempo con Dios, especialmente por la noche, Dios está tratando de captar tu atención. Deja las aplicaciones de redes sociales y obedece el llamado. Estos impulsos pueden ser silenciados por una desobediencia continua o por el ruido. Si siempre estás ocupado, escuchando música a todo volumen, hablando con muchas personas y pasando el tiempo haciendo todo, excepto permanecer en la presencia de Dios, difícilmente percibirás el movimiento en tu corazón. Haz tiempo para Dios y abre tu corazón para identificar el mensaje que Dios está tratando de transmitirte. Señal 3. Sueños o visiones proféticos y recurrentes. Los sueños proféticos siempre tienen significados espirituales más profundos que lo obvio que se habla o se ve. Algunos sueños no tienen implicación espiritual, pero algunos son instructivos e importantes. Por ejemplo, el sueño de José, diciéndole que llevara a María y su hijo a Egipto, fue un sueño crucial que podría haber obstaculizado el destino de la salvación del mundo si hubiera sido despreciado. Si José, el esposo de María, no hubiera obedecido ese sueño, sería necesario un milagro para que Jesús estuviera vivo. Los sueños proféticos pueden venir con diferentes emociones. Algunos pueden hacerte sentir perturbado, preocupado, asustado o ansioso. Deja las emociones a un lado y busca descubrir el mensaje subyacente en los sueños. Cuando tengas tales sueños proféticos, lo primero que debes hacer es orar en el Espíritu. Después de hacer eso, si descubres que no entiendes lo que significa, comunícalo a tu pastor u otras personas espirituales respetadas a tu alrededor, que puedan dar una interpretación bíblica del sueño que has tenido. No permanezcas en la oscuridad acerca de tus sueños. Los sueños proféticos pueden tener significados objetivos y subjetivos dependiendo de su contexto. Puedes ver una serpiente en un sueño. Puede significar que el enemigo quiere atacarte o que el diablo está cerca. También puede señalar una traición sutil por parte de alguien en quien no esperas. Una serpiente también puede significar tener una sabiduría astuta que te ayudará a escapar de cualquier forma de calamidad.
Una serpiente también puede representar engaño. El significado de la serpiente depende de la revelación que tuviste. Tener un sueño profético en la noche y despertarte es un medio de Dios para alcanzarte. Los sueños recurrentes son sueños específicos que Dios sigue repitiendo, ya sea en las mismas escenas o en diferentes medios y escenarios, para transmitirte un único mensaje. No descuides esta señal. Dios está tratando de alcanzarte. Dios le dio al faraón, el rey de Egipto, 2 sueños que comunicaban el mismo mensaje. Vio 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Las 7 vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Luego vio 7 espigas delgadas que devoraron 7 espigas llenas. Cuando despertó, estaba preocupado. Dios estaba transmitiendo un mensaje a través de esos sueños. Habría 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y después de los 7 años de abundancia, ese periodo sería olvidado debido a la hambruna en la tierra. Dios también le estaba diciendo al rey faraón qué hacer. Almacenar durante los años de abundancia para poder tener durante los años de escasez. Es mejor ser futurista que preocuparse solo por el presente. Nota algo sobre esos sueños. Venían con instrucciones. Los sueños que Dios te da son por una razón. Por favor, encuentra las instrucciones asociadas a ellos y obedécelas. Los sueños proféticos y recurrentes son una señal de que Dios está tratando de alcanzarte. Una de las cosas que debes hacer con tus sueños es escribirlos. Cuando escribes tus sueños y su interpretación, puedes hacer un seguimiento de cómo Dios te está hablando. Es muy fácil olvidar los sueños, pero puedes recordarlos fácilmente cuando los escribes. Señal 4. Un profundo deseo de estar solo. Una de las cosas que se asocian ampliamente con la noche es la quietud. Es cuando las personas se retiran a sus hogares para descansar y estar con sus familias. Si notas un profundo deseo en tu corazón de estar solo por la noche, Dios te está dando una señal de que quiere tu atención. No te aburras demasiado con estar solo. No desees la presencia de las personas y desprecies la presencia de Dios. Dios es más importante para ti que las personas. Una de las cosas que notarás es que sentirás resentimiento hacia las personas que te rodean. No es porque las odies, sino porque Dios te está dando una señal. Dios te está llamando hacia Él porque quiere hablarte de algo. Presta atención y respóndele sin importar cuán silenciosa sea la llamada. Durante la noche, tu deseo probablemente será retirarte y descansar, pero a veces Dios tiene un asunto urgente del que hablar contigo. No te apresures a irte. Hay algunos encuentros que no puedes tener hasta que estés solo. Algunas instrucciones solo llegan a tu mente cuando estás solo y tranquilo, si nadie te ofende o nadie te molesta, pero sientes ganas de tomarte un tiempo y estar solo. Dios te está mostrando una señal de que quiere hablar contigo. No seas de los creyentes que han hecho oídos sordos a la invitación de Dios por la noche. Puedes arrepentirte ahora que eres consciente. Haz planes y estructuras, y también evita a ciertas personas por la noche. Una de las razones por las que es difícil para las personas dejar la compañía en la que están es por el tipo de personas en el grupo. La Biblia advierte claramente sobre las personas que se dedican al chisme. Evita a las personas que están constantemente hablando de otros. Si estás en este grupo, será difícil salir de la compañía. Pero rodéate de otros creyentes apasionados por Dios y verás los cambios y resultados que hace en tu mente. Cada vez que Dios te diga que dejes una reunión en particular, hazlo porque lo que Dios quiere decirte puede cambiar el rumbo de tu vida. También puede significar dejar a tu cónyuge para escuchar directamente a Dios por un periodo particular. Nadie debería ocupar el lugar de Dios en tu vida. El salmista dijo en Salmos 42:1, «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Debes hacer de Dios la prioridad en tu vida. Después de Él, todas las demás personas pueden seguir. Cuando sientas la necesidad de estar solo, por favor, no lo ignores. En cambio, respóndele. Podrías pensar que ya conoces todas las señales de que Dios está tratando de alcanzarte. Quiero que veas las otras señales. Podrías sorprenderte con lo que aprenderás en la siguiente señal. Señal 5. Un sentimiento de propósito o llamado. Esta es una de las señales más fuertes de que Dios está tratando de alcanzarte. Cuando Dios está interesado en hablar contigo o en captar tu atención,
planta sus deseos y propósito en tu corazón como una carga que te mantiene despierto y ocupado hasta que lo logras. El sentimiento de propósito es uno de los mayores deseos que tiene todo hombre. Miles de millones de personas en el mundo intentan diariamente darle sentido a sus vidas. La gente sigue preguntándose si hay alguna razón por la cual están vivos, y cuando no pueden encontrar una buena razón, recurren a otras cosas que pueden hacer con sus manos. Muchas personas nunca ven el propósito para el cual fueron creadas. En el corazón de cada ser humano yace esta pregunta: ¿por qué fui creado? Cuando Dios quiere acercarte a Él, agita las aguas de esta pregunta en tu corazón y te hace sentirte inquieto hasta que desees saber. Dios puede despertar una carga en tu corazón y hacer que te preocupes por ciertas personas en una situación devastadora. A veces, estas personas no son personas que conoces o que están relacionadas contigo, pero la carga que están atravesando te consume. La Biblia habla de Jesús cuando oyó sobre la muerte de Juan el Bautista. Quería lamentar, pero la gente vino a él, pidiéndole que los sanara y echara fuera sus enfermedades. La Biblia registra que se llenó de compasión por ellos y comenzó a atender sus necesidades porque los vio como ovejas sin pastor. Dios siempre te dará un propósito y un llamado que movilicen tus emociones, porque la empatía es una gran manera de conectar con otros humanos. Cuando Moisés vio a los egipcios peleando con los israelitas, fue la compasión lo que lo llevó a pelear con los egipcios hasta matarlos. Moisés habría pasado de largo sin compasión, sin encontrar nada que hacer para cambiar la situación. También estaba cargado de liberarlos de su difícil situación. David también estaba cargado por las ovejas de su padre y el pueblo de Israel cuando se convirtió en su rey. Cuando Dios está tratando de captar tu atención, notarás que te preocupas por lo que las personas están pasando por la noche. El periodo en el que se supone que deberías estar durmiendo, descubrirás que estás despierto. Pensarás en cómo Dios puede usarte para satisfacer las necesidades de otras personas. También debes darte cuenta de que tu propósito siempre es más grande que tú. Cada vez que Dios llamó a alguien en la Biblia hacia su asignación, a menudo huían de ella porque era más grande de lo que eran. Era más alto de lo que habían imaginado. Eso es lo que Pablo quiso decir en Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La naturaleza de Dios no se puede medir, por lo que los sueños que te da son grandes. Él sabe que no puedes lograrlos por ti mismo, así que los pone en ti para que acudas a Él. Puede que te preguntes por qué Dios no obliga a las personas a acudir a Él, incluso cuando quiere hablarles, porque Dios no es un maníaco. Es un espíritu, pero no un espíritu controlador. Dios permite que cada hombre tome su decisión. A diferencia del diablo, que le encanta infiltrarse en las mentes de las personas y hacerlas actuar en contra de sus deseos y voluntad natural, a Dios le encanta ver a sus hijos tomar decisiones. Si notas que la pregunta sobre propósito y llamado se vuelve más fuerte en tu corazón ocasionalmente, Dios está tratando de alcanzarte. Dios está comunicándose contigo, pero debes preguntarte: ¿estoy escuchando? Si alguien intenta captar tu atención durante un periodo prolongado, pero fallas en responder o escuchar, esa persona dejará de hablar después de un tiempo. No dejes que ese sea tu caso. Sé lo suficientemente abierto y sensible para tomar acción donde sea necesario. Esto puede cambiar muchas cosas en tu vida y tu caminar con Dios. No tomes a la ligera la carga de ayudar a otros y de cumplir tu llamado. Es Dios llamándote hacia Él. Señal 6. Un profundo sentimiento de tristeza y examen personal. Dios es, sin duda, un Dios de gozo. La Escritura dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Pero una de las formas en que Dios llama tu atención es recordarte algunas cosas que has evitado y que te están afectando negativamente. La Biblia dice en Isaías 48:10: He aquí te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. A veces, las dificultades y los tiempos difíciles son necesarios para que tu vida progrese. A muchos creyentes no les gusta escuchar esto, pero a menudo es la verdad, y no se puede ignorar. Si Dios quiere llamar tu atención sobre algo, puede hacer que enfrentes algo que hiciste mal.
Lo hace para que puedas reconocer tus errores, especialmente por la noche. La noche es un momento para examinar tu día y corregir cuidadosamente tus acciones. Si no te examinas a ti mismo, no puedes mejorar porque no verás las áreas donde hay vacíos en tu vida. Lo primero que necesitas hacer es reconocer tus errores. Después de esto, puedes observar cómo podrías haber actuado mejor en esa situación. Esto te ayuda a estar mejor preparado si enfrentas la misma situación. Esto también te equipa sobre cómo actuar. Sin este acto consciente, repetirás muchos de tus errores. El cambio no es automático. El cambio es un acto consciente e intencional que te acerca al destino que Dios ha preparado para ti. Además, reflexionar sobre tus acciones te lleva a un punto de tristeza piadosa y arrepentimiento. Muchos creyentes se duermen con pecados no perdonados y errores no confesados. Duermen sin haber restaurado su relación con Dios. Es una forma peligrosa de pasar la noche. Otro beneficio de esta práctica es que te ayuda a tomar nota de quienes te ofendieron y a examinar tu corazón para ver si los has perdonado. A veces, piensas que no te dolió lo que se dijo o lo que hicieron, pero cuando revisas cuidadosamente, verás que tu corazón aún guarda algo de amargura hacia ellos. No hay nada malo en ello. Es humano sentirse herido por las acciones de alguien hacia ti, pero necesitas limpiar la ofensa de tu corazón. Mientras reflexionas en oración y sinceridad, gradualmente lavarás tu corazón de esas experiencias. A través de la tristeza piadosa y la reflexión profunda, escucharás a Dios hablándote sobre cosas que no dijo durante el día. Es posible que Dios haya querido reprender una acción específica que hiciste durante el día, pero no dijo nada hasta que regresaste a casa y estabas a punto de dormir. Él no te reprende porque te odie, sino porque quiere que cambies. No debes ver su castigo como si quisiera lastimarte. La Biblia dice en Hebreos 12:11, «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». No es placentero al principio, pero es para tu bien. Es para hacer de ti un vaso apto para la gloria de Dios. Es para prepararte para toda buena obra. Debes ver su reprensión como la herramienta que te moldea para su obra. Cuando tengas esta mentalidad, te ayudará a tomar su reprensión como una herramienta que te cambia. Sigue leyendo mientras examinamos la séptima señal. Señal 7. Inquietud en tu sueño. Otra señal de que Dios está tratando de alcanzarte por la noche es cuando comienzas a sentir inquietud mientras duermes. A veces, Dios te despertará para poder hablarte y comunicarte su voluntad. Dios no te dejará solo hasta que hayas escuchado lo que Él tiene que decirte. Esto no siempre ocurre, así que cuando suceda, sé consciente de lo que Dios tiene que decirte. Cuando experimentas inquietud en tu espíritu o mientras duermes, es una gran indicación de que Dios está tratando de alcanzarte, y Él sabe que, incluso si no eres lo suficientemente sensible para escucharle durante el día debido a tus actividades, podrás escucharle cuando estés inquieto. Esto le ocurrió al rey en Esther 6:1. Aquella noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyesen delante de él. Dios se aseguró de que el rey estuviera inquieto para que pudiera transmitirle su mensaje. El rey perdió el sueño y trató de leer las crónicas para aburrirse y quedarse dormido, probablemente. Sin embargo, Dios estaba esperando que leyera las crónicas para que pudiera recibir el mensaje que él quería transmitirle al rey. Se halló escrito que Mardoqueo había denunciado a Bigtán y a Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Dios hizo que el rey perdiera el sueño por causa de Mardoqueo. Cuando Dios te hace estar inquieto, hay una razón para ello. No lo hace para molestarte, sino porque quiere abrirte los ojos a algunas cosas. Dios sabía que la única forma en que Mardoqueo recibiría su recompensa era si el rey lo recordaba, y tuvo que hacer que el rey estuviera inquieto para que pudiera leer el libro de las crónicas y recordar a Mardoqueo. Dios sabe lo que harás cuando estés inquieto. Él sabe el primer paso que darás cuando no puedas dormir, así que, a veces, porque necesita que tomes ese paso, te quita el sueño. Dios no permitió que Samuel durmiera cuando quiso hablar con él. Lo estaba llamando para poder comunicarse con él. A veces, Dios quiere advertirte de que no tomes ciertas decisiones. Puede hacerte sentir inquieto y perder el sueño. Sabes que cuando haces las cosas mal,
o desobedeces a Dios y Él necesita que regreses a Él, ¿puede hacerte sentir inquieto? Él se asegurará de que seas consciente de tus acciones, así que te despierta y te hace sentir inquieto hasta que te des cuenta de lo que has hecho. Cuando Dios trata de alcanzarte a través de tu inquietud, no viene con miedo. Sí, no sentirás miedo. En su lugar, sentirás que algo falta o que hay un mensaje que Dios quiere transmitirte. Por eso debes aprender a prestar atención cuando tu espíritu está inquieto internamente. Aparta un tiempo para pasar con el Señor y pídele al Espíritu Santo que te ayude a calmar tu mente y emociones para que pueda revelarte cualquier cosa que necesites saber sobre la situación. Tienes al Espíritu Santo para ayudarte y puedes abrir tus ojos para ver qué está mal. Escucha con atención lo que el Espíritu Santo te está diciendo en ese momento. Observa bien lo que está sucediendo a tu alrededor y estate dispuesto a ver la verdad, incluso si es algo que preferirías no reconocer. Si descubres que todo está bien, entonces puedes avanzar con la confianza de que hiciste tu tarea. Pero si descubres que algo está mal, estarás agradecido de haber escuchado a tu espíritu y haberte detenido para hacer este descubrimiento y tratarlo, por tu bien y el de otros que puedan verse afectados negativamente por ello. Cada vez que te sientas inquieto en tu espíritu o te encuentres dando vueltas en tu cama sin razón aparente, es una señal fuerte de que Dios está tratando de alcanzarte y necesita que estés alerta y sensible en ese momento. Señal 8. Una urgencia de orar. ¿Has sentido una urgencia de orar cuando te recuestas en tu cama? Esa es la forma en que Dios trata de alcanzarte. Puede que no sea necesariamente durante tu tiempo de oración. Puede ser de noche cuando no planeas orar y de repente sientes la necesidad de hacerlo. Lo que está sucediendo es que Dios quiere conectarse contigo en ese momento. El impulso de orar no proviene de tu carne ni del diablo, sino de Dios. Es Dios quien te está instando y atrayendo a orar. El diablo nunca te despertará para orar, pero Dios sí. A veces, cuando estás listo para dormir y apoyas tu cabeza en la almohada, ese puede ser el momento en que Dios quiere que ores y te comuniques con Él. Aprovecha bien ese momento. La Biblia instruye en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Nunca hubo un límite de tiempo para la oración. Debes orar siempre. Siempre que sientas levantarte de la cama en la noche para orar, hazlo. Dios desea comunión con su pueblo. Y puedes estar seguro de que el impulso de orar es un llamado urgente de Dios para dejarlo todo y comunicarte con Él. Dios desea que clames a Él para que pueda hablarte. Pero, cuando te ocupas demasiado para Él, comienza a abrir tus ojos para que veas la necesidad de orar. Y puede colocar una urgencia en tu espíritu para que te des cuenta de que necesitas orar y hablar con Dios. Una de las formas en que Dios puede revelarse a ti es a través de la oración. No seas perezoso cuando sientas la necesidad de orar. Y tienes al Espíritu Santo para ayudarte en la oración. Él te guiará sobre cómo y por qué orar. A veces, Dios te despertará para que ores por otros. Cuando Dios ve un peligro sobre tus seres queridos, se dirige a ti incitándote a orar e interceder por ellos. Sabes que cuando Dios te despierta por la noche, puede haber visto peligros potenciales a tu alrededor y quiere que tomes el control en el lugar de la oración y luches contra los ataques del enemigo. La oración es un poderoso antídoto para contrarrestar y desmantelar los planes del diablo. El diablo reconoce la autoridad y el poder que tiene la oración. Por eso trata de tentarte con un sueño abrumador. Justo cuando sientes la necesidad de orar, hace todo lo posible para que te sientas somnoliento y demasiado cansado para orar. El diablo intentará todo lo posible para evitar que ores, para que no puedas obstaculizar sus planes. A pesar de tu cansancio y somnolencia en ese momento, asegúrate de orar y hablar con Dios, ya que es crucial para ti. Sé sensible y reconoce cuando Dios te está hablando. Deja que el Espíritu Santo te muestre por qué orar y permite que Él guíe tus oraciones. Cuando Dios quiere revelarte cosas, puede incitarte a orar por la noche. Lo hace por una razón, no porque quiera robarte el sueño. Así que ora y recibe orientación e instrucción divina. Señal 9. Un versículo de la Escritura que se repite en tu corazón. Cuando escuchas un versículo o parte de las Escrituras en particular, Dios tiene un mensaje para ti. A veces, Dios se repite al enfatizar ese versículo en particular. ¿Alguna vez te has sentado por la noche y mientras comes, un versículo comienza a surgir en tu corazón
¿Y no puedes explicar por qué? Busca el versículo en tu Biblia. Dios tiene un mensaje para ti. Dios siempre se repite hasta que obtiene la atención de sus hijos. Cuando Dios llamó a Samuel, lo llamó 3 veces antes de transmitirle su mensaje. Siguió llamando a Samuel hasta que él entendió que Dios lo estaba llamando. El mismo versículo que aparece repetidamente en tu corazón cuando estás a punto de irte a la cama no es un error. Dios lo planea. Quiere que seas sensible y llama tu atención. Necesita tu atención completa y quiere que dejes todo a un lado para escuchar lo que tiene que decirte. No tomes a la ligera los mensajes repetidos de Dios. Cuando Dios se repite a través de una escritura o versículo en particular de la Biblia, muestra que lo está tomando en serio y quiere que medites en ello cuidadosamente. Hebreos 5:14 dice: Como se ha dicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. No endurezcas tu corazón. Escucha las instrucciones de Dios y todo lo que tiene que decir. No asumas simplemente que estás familiarizado con el versículo. Vuelve a leerlo y medítalo. Pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Dios habla para que sepas qué hacer correctamente. Dios a veces se repite por tu beneficio. Quien necesita prestar atención no tendrá excusa por no hacer algo. Cuando Dios se repite, es por tu bien. Y necesitas prestar atención a su importancia y luego hacerlo. ¿O adivina qué? Dios repetirá sus instrucciones para ti hasta que las cumplas. Cuando una parte particular de las Escrituras se repite en tu corazón, Dios quiere que estés abierto, receptivo y obediente a su palabra. Dios habla a través de su palabra. Cuando enfatiza un versículo en particular, debes tomarlo en serio. A veces, puede ser durante tu devoción nocturna, y parece que Dios te está guiando hacia una parte particular de las Escrituras. Si meditas en ello cuidadosamente, te darás cuenta de que hay un mensaje para ti allí. A veces, Dios puede hablarte sobre cosas que sucederán pronto. Otra cosa que debes hacer en ese momento es pedirle al Espíritu Santo que abra tu entendimiento a lo que Dios tiene que decirte. Deja que el Espíritu Santo te revele el corazón de Dios con respecto a ese versículo repetido y pídele que te ayude a saber cuándo aplicarlo. Dios puede estar repitiéndote ese versículo debido a una decisión que estás a punto de tomar. Por lo tanto, no se trata solo de meditar en el versículo. También necesitas saber cuándo aplicarlo. Cuando un versículo sigue apareciendo en tu corazón por la noche, no es tu mente jugando contigo. Es divinamente orquestado y Dios te está mostrando que está tratando de alcanzarte con respecto a una parte particular de tu vida. Asegúrate de estudiar ese versículo repetido y orar al respecto. Examinemos la señal final. Señal 10. Un sentido interno de paz. Cuando tienes la presencia de Dios a tu alrededor, puedes comenzar repentinamente a sentir una cálida sensación y calma en tu espíritu. Cuando Dios te visita por la noche, su presencia siempre es evidente. Cuando Dios está tratando de alcanzarte, comienzas a sentir paz a tu alrededor. Siempre que Dios está contigo, Él trae su paz. Comienzas a sentir una paz interior que no puedes explicar. Estar perturbado y atormentado por la noche no proviene de Dios. Dios es un Dios de paz y calma, y Él ha dicho en su palabra en el libro de Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La firma de Dios es la paz. Cuando Él quiere comunicarse contigo, puedes comenzar repentinamente a sentir paz a tu alrededor, y esta paz no puede atribuirse a tu entorno. Es una paz divina que viene con la presencia de Dios y que no puedes explicar por ti mismo. Mientras te acomodas para la noche, puedes comenzar de repente a reflexionar sobre algunas cosas que están sucediendo en tu vida y sentir paz y calma. Dios está tratando de decirte que está contigo y que no deberías preocuparte. Echa tus preocupaciones y ansiedades en el Señor, porque Él cuida de ti. Dios se preocupa por ti, por lo que, a pesar de las pruebas y luchas que estás atravesando, Él te recuerda su presencia al darte su paz. Al saber que Dios está contigo, puedes experimentar calma y estabilidad incluso en pruebas dolorosas. Él promete darte su perfecta paz mientras fijas tus ojos en Él. Es reconfortante saber que Jesús ve tus luchas y se preocupa profundamente. Dios nos recuerda repetidamente en las Escrituras que no tengamos miedo. Él es tu roca, tu fortaleza, tu fuerza.
Nunca tendrás que pasar por tiempos difíciles solo. A medida que te acercas a Él, confiándote completamente a su cuidado, su paz te lleva adelante. Su paz es todo lo que necesitas. Incluso cuando nada tiene sentido, la paz de Dios es suficiente. Esta es otra razón por la que siempre deberías vivir una vida que agrade a Dios. Vive una vida que te acerque más para que puedas disfrutar de su presencia y paz. La paz que trae su presencia nunca puede ser explicada. Es una paz que solo tú puedes sentir, así que alégrate cuando sientas esta paz interior dentro de ti. Es la manera de Dios de asegurarte que Él está contigo y consolándote. No te sientas solo. Dios ha estado tratando de alcanzarte incluso cuando no lo sabías. Ha estado esperándote cada noche para comunicarse contigo. No estás solo, eres amado. Ahora es el momento de hablar con Dios en oración. Padre Celestial, te agradezco por tu amor hacia mí. Gracias por cuidarme. Te interesas en mí y nunca me abandonas. Señor, estoy agradecido por eso. Hoy, Señor, te pido que me ayudes a escuchar tu llamado. Cada vez que me llames por la noche, Señor, ayúdame a ser sensible y a saber que eres tú. Que el Espíritu Santo me despierte y me ayude a no quedarme dormido cuando quieras hablar conmigo. Padre, te pido que abras mis oídos para escuchar tu voz. Por favor, ayúdame a escuchar tu voz y a discernir cuando me estés hablando. Eres mi Padre, y quiero reconocer tu voz cuando me hables. Padre, abre mi corazón a la convicción de tu Espíritu. No quiero ser un hijo que necesite ser disciplinado. Hazme conforme a tu voluntad. Me conoces por completo. Nada en mi vida está oculto para ti. Dame un corazón obediente y dispuesto a seguir tus instrucciones a cualquier costo. Señor, sé que el pecado impedirá que te acerques a mí, y muchas veces peco y te ofendo, Señor. Hoy te pido que me des la gracia de vivir una vida sin pecado. Señor, ayúdame a vivir una vida que te agrade constantemente. Enséñame a vivir como tú quieres. Quiero que me visites cada noche. Ayúdame, Señor, a vivir una vida que permita tu presencia en mi vida. Señor, te pido que me des la fuerza para despertarme y vencer la somnolencia cada vez que te acerques a mí por la noche. No quiero que el sueño me robe los grandes encuentros que debería tener contigo, mi Señor. Dame un corazón obediente y siempre dispuesto a hacer tu voluntad. Cuando me instruyas, ayúdame a obedecer y a seguir todas tus instrucciones por completo, sin excluir nada. Dame un corazón que siempre responda sí cada vez que me llames. Señor, te entrego todo mi corazón, pidiéndote que tomes mi corazón de piedra y me des un nuevo corazón de carne, sensible al Espíritu Santo y sus impulsos. Permíteme ceder a los impulsos del Espíritu Santo. Por favor, ayúdame a no rendirme a mi carne cuando reciba esos impulsos interiores. Que mi corazón sea receptivo a tus instrucciones. Aparta de mí mis caminos rebeldes. Llena mi corazón con tu amor para que pueda permanecer consciente de tu presencia. Incluso cuando tenga dudas, por favor, ayúdame a recordar que siempre estás conmigo y nunca me abandonarás. Señor, hay momentos en que dudo de que estés de mi lado. Señor, ayúdame con mi duda y abre mis ojos para ver que estás conmigo. Ayúdame a no creer las mentiras del diablo de que estoy abandonado. Te pido que me des la seguridad diaria de tu presencia en mi vida. Abre e ilumina los ojos de mi corazón con entendimiento y sabiduría. Revela tu voluntad para mí. Permíteme ser sensible a tu voluntad e instrucciones para mi vida. Señor, permíteme girar completamente hacia ti y seguir todas tus instrucciones rápidamente. Tú eres mi ayuda y mi fuerza hoy. No puedo sobrevivir sin ti. Oro para que me des el entendimiento para saber qué quieres de mí. No quiero caminar en confusión. Señor, te pido que me ayudes a entender todo lo que tienes preparado para mí. Señor, ayúdame a confiar en ti cuando sea difícil entender lo que estás haciendo. A veces, no entiendo las instrucciones que me das por la noche. Señor, ayúdame a confiar completamente en ti. Ayúdame a saber y creer que tú reinas supremo en todas las cosas, incluidas aquellas que no entiendo. Quiero vivir una vida en la que tú seas mi prioridad. Señor, quiero colocarte por encima de cada decisión y acción que pueda tomar. Padre, oro para que me ayudes a crecer en discernimiento, para discernir correctamente cuando eres tú quien me está hablando.
Guíame por el camino de la sabiduría y guárdame de tomar decisiones imprudentes. Por favor, ayúdame a pensar con claridad y a sopesar correctamente mis decisiones. Oro para que me des la humildad que busca y escucha el consejo sabio de los demás. Ayúdame a ser firme al descartar lo que tú prohíbes, no importa cuán tentador sea, y a aceptar lo que tú mandas. Deseo hacer tu voluntad, oh Dios, y oro para poder servirte de la manera que tú requieres. Señor, con humildad de corazón, admito que no puedo hacer nada por mí mismo, sino solo en la medida en que tú me des suficiente gracia, sabiduría y fuerza. Señor, hoy pido que me ayudes a vivir cada día en santidad y justicia, humildad de corazón y dominio propio. Déjame vivir una vida que te agrade, para que siempre puedas permanecer conmigo. Ayúdame a caminar en espíritu y verdad, y a hacer solo aquellas cosas que he escuchado de ti, a través de la palabra de Dios y las suaves incitaciones de tu Espíritu Santo en mi alma interior. Cuando me despiertes en la noche, déjame estar ansioso por escucharte y hacer todo lo que me pides. Ayúdame a mirar constantemente hacia ti y no hacia los caminos del mundo. Ayúdame a crecer en el conocimiento de ti y que me aplique diligentemente a perseguir tus mayores planes y propósito en mi vida, aceptando de buena gana la corrección, estando dispuesto a perdonar a otros y disfrutando de la dulce comunión contigo día a día. En el nombre de Jesús, oro. Amado, ahora que sabes las señales de que Dios está tratando de alcanzarte, también debes vivir una vida santa. Dios necesita que estés en una relación correcta con Él para que puedas escucharlo cuando vivas una vida que le agrade. Más que oraciones, debemos estar dispuestos a vivir una vida diaria que haga feliz a Dios. Desea acercarte más a Dios para que Él también pueda acercarse a ti. La Biblia dice que los secretos del Señor son para sus amigos. A menos que tengas intimidad con Dios, nunca podrás escucharlo. Determina en tu corazón que siempre pasarás cada día con Dios. Crea tiempo personal para estudiar la palabra y orar. La noche es el mejor momento para buscar a Dios y escucharlo bien, porque estás libre de todas las actividades. Pasa tus noches con Dios y sé sensible a todo lo que Él te instruya. Obedece las instrucciones de Dios para que Él pueda seguir guiándote. Hazle saber a Dios que estás listo para escuchar todo lo que dice, y Él seguirá revelándose a ti. Gracias por ver. Corramos la voz, comparte este video y deja un comentario para contarnos cómo te inspiró. Que la paz y el gozo de Dios llenen tu corazón hoy.